Oigan, lo de los medios tradicionales de comunicación definitivamente es una completa vergüenza. Para lo único que sirven los medios tradicionales de Colombia es para quedar en ridículo, pero además para que las personas, los ciudadanos y los colombianos se den cuenta que tienen que empezar a migrar a otro tipo de información. Por eso el miedo, por eso el odio, por eso el desprestigio y las mentiras hacia los medios alternativos de comunicación, porque con lo que publican a diario, pues todos los colombianos nos estamos dando cuenta que siguen mintiendo de la manera más descarada, que ni siquiera se toman el trabajo de verificar una información, de contrastar las fuentes, de verificar si las fotos sí corresponden a las personas o lugares que ellos dicen citar o mencionar a través de sus noticias y de sus plataformas digitales. Lo más curioso de todo esto es que ellos indican que supuestamente por parte del gobierno nacional hay una campaña de desprestigio hacia los medios tradicionales de comunicación, pero no se han dado cuenta que no hay necesidad de campañas de desprestigio, que ellos mismos se desprestigian solitos, que ellos mismos con las informaciones falsas, con las fotos que no corresponden a los lugares o personas, se están desprestigiando ellos mismos, y por esa misma razón pues los colombianos ya no le creen a esa prensa tradicional, a esos medios que siempre han beneficiado a los mismos de siempre. Y ese es el reciente caso de RCN, en donde es increíble que estudian tantos años y ni siquiera se tomen el trabajo de verificar si una persona sí corresponde con la noticia que están mencionando, como la reciente elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en donde quedó elegido el señor Miguel Polo Rosero. Sin embargo, los de RCN publicaron una fotografía en medio de una emisión en vivo de Noticias RCN del congresista Miguel Polo. ¿Hasta dónde llega el nivel de desfachatez y de cinismo de los medios tradicionales de comunicación? Antes de irnos para allá, yo quiero recordarles algo para que ustedes vean que eso no solamente corresponde a RCN. Los medios tradicionales de comunicación siempre han tenido esa narrativa de mentir descaradamente. Por eso quiero que recordemos este trino del presidente Gustavo Petro, en donde pues se refirió recientemente a una fotografía que una persona llamada Yasser Carabalí publicó a través de sus redes sociales. Esto se dio pues en medio de las graves lluvias e inundaciones que azotan a diferentes territorios en nuestro país, pues específicamente al Chocó, y en donde esta persona indicó que supuestamente esta fotografía pertenecía al Alto Baudó, en el Chocó. El presidente Gustavo Petro pues inmediatamente lo desmintió. Este señor escribió: esta es la situación en este momento en el Alto Baudó. Hemos tenido que luchar contra caimanes y el hambre. No hay ni una sola delegación del gobierno, a diferencia de cuando estábamos en elecciones y venían todos los miembros del pacto histórico a pedir votos, fue lo que escribió este hombre. El presidente lo desmintió porque esa fotografía que ustedes están viendo no pertenece a nuestro país, no pertenece a Colombia. Esa fotografía pertenece a Nigeria, y en donde hubo inundaciones en septiembre de este año, y pues los uribistas, la oposición y las cuentas fake de la derecha utilizaron esa foto pues para sacar de contexto todo el tema de la situación de emergencia que está viviendo en este momento en nuestro país. El presidente le respondió a esa persona y le dijo: la foto no es cierta y no van delegaciones del pacto en elecciones porque el pacto está allá y es de la misma población chocuana. Mi gobierno ha estado, está y estará en el Chocó. Pero resulta que este señor no fue el único en publicar esa fotografía completamente falsa y sacada de contexto, que no pertenece a Colombia, que no pertenece al Chocó, sino que también lo hizo Noticias Caracol, tal cual ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Ellos publicaron esa misma fotografía que ustedes vieron anteriormente, junto con una que sí corresponde al Chocó, y ellos escribieron: abro comillas, no queremos mercaditos, siempre es lo mismo, afectada sobre ayudas de autoridades en el Chocó, utilizando imágenes adicionalmente pues también para que las personas se vayan en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque quieren mostrar como si el gobierno los tuviera abandonados, como si no estuviera llevando ayudas humanitarias, como si no se estuvieran destinando grandes millones de pesos para las personas que en este momento fueron realmente afectadas por las inundaciones
inundaciones. No les quedó más que salir a excusarse, que salir a pedir perdón a la audiencia por esa fotografía falsa que publicaron. Por supuesto, eliminaron el tweet, pero menos mal, siempre hay pantallazos, ¿no? Observen ustedes además esta fotografía. Esta es la que yo les contaba anteriormente que corresponde a Nigeria. Ellos, este portal, escribieron: derrumbe de presa provoca graves inundaciones y evacuaciones en noreste de Nigeria. Y aquí abajo ustedes pueden observar que esta nota corresponde al 10 de septiembre del año 2024. Pues Caracol, en medio de su vergüenza, en medio de las mentiras que publican a diario, en medio de esa fotografía sacada de contexto y manipulada hacia nuestro país, pues ellos escribieron: Noticias Caracol pide excusas a la audiencia por una imagen publicada en las últimas horas atribuida erróneamente a la emergencia por el invierno en el Chocó y ratifica su inquebrantable compromiso de continuar informando con objetividad y veracidad sobre los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. ¿De verdad ustedes creen que Caracol, que RCN, que Blue Radio, que la FM, que Caracol Radio, entre otros medios tradicionales de comunicación, tienen objetividad y veracidad? No se toman ni siquiera el tiempo, no se toman ni siquiera el trabajo de verificar si esas imágenes sí corresponden a la actualidad, si sí corresponden a los lugares que están nombrando, y le pueden llamar a eso que ellos van a continuar con objetividad y veracidad. Es completamente indignante. Marcela Portilla les respondió y les dijo: ratifica su inquebrantable compromiso de seguir desinformando. Será, hacen el daño después que lo vieron y compartieron personas de poca sinapsis neural, y ahí sí se disculpan. ¿Ya para qué? Sabemos que así opera la red de desinformación en los medios, por eso el 78% de la gente ya no les cree nada, y ese 78% en efecto corresponde a una encuesta recién publicada por El Espectador, en donde dice que la gente, los colombianos, ya no le creen a los medios tradicionales, que el 78% de los colombianos ya no le cree a la prensa tradicional de nuestro país, y pues ya ven ustedes por qué, por este tipo de cosas. Ahora, RCN al parecer va por el mismo camino de Noticias Caracol y de esos medios tradicionales de comunicación que lo único que hacen es desinformar. Recientemente, les contaba yo incluso al inicio de este video, que se dio en el Senado de la República la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Quedó electo el señor Miguel Polo Rosero. Hubo bastantes particularidades en medio de esta elección, pues primero apareció un voto de más, habían 102 senadores registrados y misteriosamente apareció un voto de más, es decir 103, pues lo que obligó a que en este caso cancelaran la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y debido a eso se aplazó para el siguiente día. Al siguiente día se votó y ganó el señor Miguel Polo Rosero, pero adicionalmente pues el señor Miguel Polo se encontraba disputándose ese cargo de magistrado de la Corte Constitucional con la señora Claudia Dangond. Ella estaba siendo apoyada por los partidos tradicionales, por Cambio Radical, por el Partido del Centro Democrático, por el Partido Conservador, el Partido de la U, entre otros. Y el señor Miguel Polo Rosero fue el que se llevó la victoria de ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro manifestó allí su felicitación al señor Miguel y él escribió: felicito a Miguel Polo Rosero, un gran triunfo. Frente a esto también se pronunciaron otras personas, y aquí es importante que ustedes vean quién es Miguel Polo para que vayamos a la noticia de RCN. La senadora Yael Quiroga escribió: felicito al doctor Miguel Polo Rosero, a quien respaldé con mi voto para elegirlo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confío en que sus cualidades académicas, profesionales y éticas le permitan tomar las mejores decisiones en pro de los derechos humanos y las garantías fundamentales en nuestro país. Eso fue lo que manifestó la senadora, lo que manifestó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues RCN, en su afán de informar, vean ustedes la fotografía, vean ustedes quién es el señor Miguel Polo Rosero. Observen esto. Observen quién está aquí detrás. El congresista Miguel Polo Polo, nada más que el honorable congresista Miguel Polo Polo, el que se burla de las madres de los falsos positivos, el que hace actos bochornosos en el Congreso de la República para RCN, es el nuevo magistrado
de la Corte Constitucional. La cuenta de Cizañero escribió: no sorprende que RCN haya publicado una imagen de Miguel Polo Polo como si fuera el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Después se quejan porque se les señala como los mayores creadores de fake news en el país. Completamente indignante. ¿Cómo va a ser posible que no se tomen el trabajo de investigar quién es Miguel Polo Rosero y publican una fotografía de Miguel Polo Polo? Al principio, al igual que Andrés, pues yo pensé que esto era una noticia falsa, que había sido creada. Pues no estamos exentos de que eso suceda y por eso siempre hay que verificar antes de republicar algo. Y Andrés, a través de su cuenta de X, escribió: yo creí que era fake, pero no. En Noticias RCN publicaron la noticia de la elección de Miguel Polo Rosero como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero pusieron la foto de Miguel Polo Polo. Observen esto. Bueno, y con el apoyo del pacto histórico de los liberales, el jurista Miguel Polo Rosero fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en una segunda votación, luego de que la primera resultó viciada. Polo tiene experiencia como magistrado auxiliar y le respondió a quienes lo señalan de cercanía con el gobierno del presidente Petro. Miguel Efraín Polo fue elegido como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que grandes medios de comunicación como RCN, como Noticias RCN, no se tomen el trabajo de investigar y que aún así después salgan con pataletas de ahogado haciéndose las víctimas, mencionando que supuestamente hay campaña de desprestigio en su contra, cuando ellos mismos se están desprestigiando? O sea, yo de verdad pensé que era un montaje, tengo que admitirlo, pero pues acá ustedes están viendo. No es un montaje, ellos mismos se encargan de desprestigiarse ellos solos. Y así es con todo, no se toman el trabajo de investigar, no se toman el trabajo de verificar, no se toman el trabajo de contrastar las fuentes. O sea, el afán de ser los primeros, sin importar qué, los lleva a este tipo de cosas. Y esto no solamente lo estamos viendo con esto de Miguel Polo Polo, lo vieron ustedes anteriormente con esa gran desinformación de un lugar completamente inundado que no tenía absolutamente nada que ver y no correspondía al Chocó. El representante Alfredo Mondragón pues también se refirió frente a este tema y él escribió: en el noticiero de RCN no saben diferenciar entre el electo magistrado Miguel Polo y el congresista Miguel Polo Polo. ¿Qué calidad de información le espera a sus televidentes? Desinforman con dolo y otras veces con ignorancia. Y esperémonos que vienen ya las campañas electorales, posiblemente todo este tema en contra del presidente Gustavo Petro, la desinformación hacia los ciudadanos, posiblemente incluso también acomodándose para favorecer a la oposición de este país, nos puede esperar una desinformación realmente tremenda. Giovanni Enciso escribió: y así es con todo, poca rigurosidad y poca verdad. RCN pone al representante Miguel Polo Polo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Lo confundieron con Miguel Efraín Polo, con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Indignante, indignante lo que está sucediendo aquí. Antes de ir finalizando este video, la invitación es a que ustedes por favor nos ayuden a compartir esto. Necesitamos visibilizar este tipo de actos atroces que realizan los medios tradicionales de comunicación. Muchas veces, como lo mencionó el representante Alfredo Mondragón, con dolo, y otras veces lo hacen por mera ignorancia. Pero esto es imperdonable, o sea, llevan muchísimos años haciendo supuestamente periodismo y no son capaces ni siquiera de contrastar una fuente, de verificar si una fotografía sí pertenece, en este caso, a la persona que están citando o a la que están nombrando. Julián Barón también escribió: en RCN acaban de mostrar una foto de Miguel Polo Polo como el nuevo magistrado de la Corte Suprema elegido por el Senado de la República. Esa es la rigurosidad en la información de ese pasquín. Otro que se une allí al denominado pasquín. Antes era la revista Semana, lo sigue siendo, no lo negamos, pero vean esto. Se siguen los pasos unos con otros. Caracol, RCN, la FM, Revista Semana, Blue Radio, Caracol Radio, mejor dicho, entre todos estos medios tradicionales de comunicación se dan la mano.
Pues bueno, llegando al final de este video, la invitación como siempre es a que ustedes nos ayuden a compartir este video para visibilizar lo que sucede con los medios tradicionales de comunicación, que sin ningún tipo de pena publican las cosas sin ni siquiera verificar, y ustedes se dieron cuenta en 2 casos expresos, en Caracol y en RCN. Así que ayúdennos a compartir esta información para que las personas empiecen a migrar a otro tipo de medios, para que las personas sepan que están siendo engañadas por estos grandes medios de comunicación en nuestro país y que están llevando de todo menos información. A todos, muchas gracias. No olviden por favor darle like a este video, suscríbase por favor si todavía no lo ha hecho, en el botoncito de suscribirse aquí abajo lo pueden encontrar. Los esperamos a todos allí para que ustedes también sepan de todo lo que está sucediendo en la política colombiana, y comenten aquí abajito qué opinan ustedes de esta desfachatez, qué opinan ustedes de este cinismo de RCN a través de sus plataformas digitales, a través de la televisión, a través de la radio, y por supuesto también ahí se juntan otros medios tradicionales de comunicación. A todos muchas gracias, por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.